Hola a todos. En esta clase vamos a ver el concepto de elasticidad, precio de la demanda. Entonces, recordemos primero lo que decía la ley de demanda. La ley de demanda lo que establece es que cuando sube el precio de un bien, la cantidad demandada de dicho bien disminuye. Cuando sube el precio de un bien, la gente quiere comprar menos de ese bien. Pero no nos precisa si va a dejar de comprar mucho o poco. Simplemente nos dice la dirección del cambio, que va a comprar menos cuando sube el precio, pero no la cantidad en que va a disminuir esa cantidad demandada. Y para aclarar esto viene en nuestra ayuda el concepto de elasticidad precio de la demanda. Entonces, lo primero vamos a ver su definición, lo que significa. Elasticidad precio de la demanda es el grado en que la cantidad demandada de un bien responde ante variaciones de su precio. Y dicho de una forma más sencilla, la elasticidad precio de la demanda lo que dice es lo sensible que es la cantidad demandada a una variación en el precio del bien. Entonces hay dos posibilidades: que la demanda sea muy elástica o muy sensible, son lo mismo, a una variación en el precio. Es decir, que cuando el precio sube un poquito, pues la cantidad demandada baja muchísimo, ¿vale? Eso quiere decir elástico, como cuando algo es elástico, cambia mucho. Y lo contrario es inelástico. Inelástico es rígido. Cuando sube el precio de un bien, la cantidad demandada disminuye, pero muy poquito. Es inelástica, es muy poco sensible o es rígida. Eso es lo que nos aporta el concepto de elasticidad, precio de un bien. Segundo, hay que ver de qué depende esa elasticidad, sea alta o baja, cuáles son sus determinantes. Y van a ser 4. El primero de ellos tiene que ver con la existencia o no de sustitutivos cercanos al bien que analicemos. Si un bien tiene muchos sustitutivos cercanos, cuando sube su precio, pues se puede dejar de comprar mucho de ese bien y se cambian los sustitutivos y va a ser más elástico su demanda. Y cuando algún producto no tiene apenas sustitutivos cercanos, cuando sube su precio, pues no hay más remedio que seguir comprándolo, porque no hay con qué sustituirlo y su demanda va a ser más inelástica. Pongamos el caso del aceite de girasol. Si sube el precio del aceite de girasol, pues como hay sustitutivos, el aceite de oliva, el aceite de lino y estos aceites, la demanda del aceite de girasol puede bajar mucho y por lo tanto su elasticidad, su demanda es muy elástica. En cambio, si cogemos el ejemplo de otro alimento, los huevos, cuando sube el precio de los huevos, su demanda baja muy poquito porque los huevos como tal no tienen sustitutivos. Si quieres hacer una tortilla, necesitas los huevos. Y entonces la demanda de este alimento, de los huevos, va a ser mucho más inelástica, y así se comprueba en la realidad. Segundo determinante de la elasticidad es la que un bien sea de primera necesidad o que sea de lujo. Para los bienes de primera necesidad, como su propio nombre indica, los necesitamos mucho, cuando sube el precio, la demanda se reduce poquito. Puede ser el caso del pan, del agua, de la electricidad, de bienes que, aunque sube el precio, pues los necesitamos tanto que se reduce muy poco la demanda. Son bienes, por lo tanto, muy inelásticos. Los bienes de primera necesidad tendrán una demanda inelástica. En cambio, los bienes de lujo, cuando sube su precio, pues podemos prescindir de ellos porque no los necesitamos. Pues sería el caso de los viajes a la nieve, la compra de yates, la compra de joyas. La demanda de estos bienes de lujo es más elástica. Al subir su precio se puede prescindir fácilmente de ellos. El tercer determinante de la elasticidad va a ser la definición del mercado, cómo definamos un mercado. Es decir, si el mercado lo definimos de una forma muy amplia, por ejemplo, cogemos los alimentos, el mercado en general de los alimentos, pues va a ser muy inelástico, porque los alimentos, aunque suba su precio, los alimentos como tal, tenemos que seguir comiendo y comprándolos. Pero en cambio, si cogemos un alimento particular, como el queso, pues cuando sube el precio del queso podemos pasarnos a comprar otros alimentos, y por tanto el queso va a ser más elástico. Y si aún bajamos más y cogemos el queso azul, cuando sube el precio del queso azul, pues podemos cambiar a otros quesos y aún va a ser
su demanda mucho más elástica. Y el cuarto determinante es el horizonte temporal. En cortos periodos de tiempo, cuando sube el precio de un bien, su demanda puede bajar muy poquito porque la gente tiene unas costumbres y no puede cambiarlas rápidamente. Entonces, en cortos periodos de tiempo la demanda va a ser más inelástica. En cambio, en el largo plazo, en un horizonte temporal más amplio de años, la demanda pasa a ser más elástica porque la gente puede cambiar sus costumbres. Con un ejemplo se entiende mejor. Con el ejemplo de la gasolina. Cuando sube el precio de la gasolina, en un corto periodo de tiempo la gente tiene que ir a trabajar, a hacer sus obligaciones y no puede prescindir así de un día para otro del coche. Así que sigue comprando gasolina y la demanda va a ser más inelástica. Pero si dejamos pasar el tiempo, pues a la hora de comprarse un nuevo coche, se van a comprar un coche que gaste menos gasolina o no se lo van a comprar, o van a ver la forma de compartir coche para ir al trabajo con algún compañero. Entonces, la demanda a largo plazo de gasolina es mucho más elástica. Y por lo tanto estos son los 4 determinantes de la elasticidad de un bien. Y por último vamos a ver el cálculo, cómo se calcula. El cálculo, la fórmula para calcular la elasticidad es dividir la variación porcentual de la cantidad entre la variación porcentual en el precio. Por ejemplo, si el precio de un bien sube un 10%, y eso hace que la cantidad baje un 20%, lo que hacemos es dividir 20% entre 10% y nos sale 2. ¿Qué significa ese 2? Pues significa que cuando el precio sube en un porcentaje, por ejemplo 10%, la cantidad demandada de dicho bien varía en el doble, el 20%. Eso significa ese 2. Y por lo tanto podemos tener una tabla de interpretación de la elasticidad. Cuando la elasticidad sale mayor que 1, significa que la variación porcentual en la cantidad es mayor que la variación porcentual en el precio. Por ejemplo, el precio sube un 5% y la cantidad demandada baja un 40%. Bueno, pues eso nos va a salir muy superior a 1 y por lo tanto ese bien va a tener una demanda muy elástica. En cambio, cuando la elasticidad es inferior a 1, significa que cuando varía el precio porcentualmente, la cantidad demandada varía en un porcentaje menor. Por ejemplo, el precio de un bien sube un 10% y la cantidad demandada solo baja un 2%. En este caso, si hacemos el cálculo, nos va a salir menor que 1 y una elasticidad menor que 1 significa que ese bien va a tener una demanda muy inelástica. Y estas son las dos, la interpretación de esa fórmula de la elasticidad, y por lo tanto pues ya tenemos una primera presentación de este concepto muy importante en economía, que es el de elasticidad, precio y la demanda, que mide el grado en que la cantidad comprada de un bien responde ante variaciones de su propio precio. Hasta la próxima clase.